Estamos hoy aquí en Más que un Show, en un episodio más, episodio número 6 de esta segunda temporada. Y hoy vamos a estar hablando de algo que está llenando las redes sociales cristianas por todos lados, y es de lo que está sucediendo en Asbury. Vamos a conocer un poco sobre ese avivamiento, qué es un avivamiento. Vamos a hablar también sobre qué es lo que está pasando y cuáles son los desafíos que tenemos. Han ocurrido otros sucesos parecidos. Muchas cosas se hablan de esto. Mucha gente lo ve desde diferentes puntos de vista, pero hoy vamos a estar conversando con el profesor Marlin Reyes, quien es también un teólogo, un máster en teología, quien es también presidente de una editorial, es teólogo, director de CADIVID, del Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico en El Salvador, y a nivel internacional también muy reconocido, autor de varios libros, y vamos a estar hablando acerca de diferentes cosas también. Así que quédese, Más que un Show, empezamos. Esto es Mil Motivos Radio, lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil Motivos. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Esto es más que un show, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show. Como lo dijimos, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando a través de nuestras redes de Spotify. Estamos en este podcast cada semana compartiendo un tema diferente. Hemos estado hablando sobre la depresión, hemos estado hablando sobre diferentes temas, pero hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo, avivamiento, historia y un poco más, como lo prometimos, con el licenciado Marlin Reyes. Bienvenido, Marlin, a este espacio de plática. Gracias, Jeremías, es un placer. Un saludo para todos los que nos están escuchando y los que posteriormente también estarán sintonizando este programa. Excelente, será un placer aprender juntos y poder compartir un poco de esa temática cual tú me has invitado. Bueno, Marlin, sabemos de que usted anda metido en muchas cosas, siempre en el área del saber, siempre en el área histórica, ¿verdad? Es de lo que... del conocer, del saber por qué están sucediendo las cosas. Hemos visto que en sus redes sociales publica mucho sobre la historia de los Estados Unidos y sobre el protestantismo en Estados Unidos, y por eso yo dije, bueno, ¿quién más nos puede hablar sobre este tema sino alguien que haya investigado sobre el protestantismo y sobre todo lo que tenga que ver el cristianismo de Estados Unidos que llegó hasta nuestras tierras en Latinoamérica? Así que comencemos. Profe Marlin, yo lo conozco por profesor Marlin porque él me dio clases de teología sistemática y otras materias más en la universidad donde yo estudié en El Salvador. Así que en un momento le voy a decir profesor. ¿Está bien? Bueno, Marlin, coméntenos. Quiero que nos comente un poco cuál es el contexto, qué es lo que está pasando en Asbury. Bueno, para darle un poco de contexto y de introducción, en la Universidad de Asbury se está hablando de que llevan ya varias semanas en que todo comenzó en un tiempo de adoración, en un devocional que tenían, y que todos comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a adorar, recibieron una palabra y luego se quedaron un grupo adorando, y el grupo no quiso salir, sino que se quedaron ahí y siguieron adorando a Dios, y se fueron uniendo y se fueron uniendo y se fueron uniendo, hasta hoy en día todavía están en eso. Muchos dicen es un despertar, es un avivamiento. Quiero saber cuál es su opinión al respecto, licenciado Marlin. Bueno, quizás previo a poder responder tu pregunta, me gustaría aclarar dos cosas. Quiero hablar y compartir las respuestas desde dos aristas. Una desde mi experiencia dentro de los movimientos pentecostales y neopentecostales, ¿verdad? Una tradición de 4 generaciones, y me desempeñé en muchos rubros de estos movimientos. Y por otro lado, mi formación académica me permite también de una u otra manera ser crítico a una cantidad de situaciones que se han ido gestando o que en algún momento dentro de la religión pues no se quieren ver o no se atreven a criticar. Entonces trataré de una u otra manera involucrar mis dos experiencias que hacen quien soy, por supuesto.
Por otro lado, y para darle respuesta a tu pregunta, yo tengo en el tintero una investigación que ya llevamos 1 año y medio de unos libros que es una colección que se llama Matices del Evangelicalismo Estadounidense. Exactamente el primer tomo está dedicado a lo que los grandes investigadores de la religión estadounidense le llaman la americanización del protestantismo. Ujú. ¿Por qué? Porque en esa americanización lo que existe es una mutación religiosa de los grupos religiosos europeos que comienzan a emigrar desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, en diferentes proyecciones hacia Estados Unidos. En aquel momento, sobre todo en el siglo XIX, XVIII y XIX, se comienza a catalogar como la nueva tierra prometida. Entonces, muchos de estos grupos, huyendo de persecuciones que se están dando en Inglaterra, Alemania, Francia, se establecen en diferentes regiones de lo que ahora es Estados Unidos, y desde esa perspectiva también van a traer su herencia religiosa y que tiene una mutación o una transformación en los nuevos espacios geográficos y en las nuevas políticas que se van a manejar en los Estados Unidos. En Europa existían muchos cristianismos, ¿verdad? Ya de esa época que estamos hablando, siglo XV, siglo XVI, cuando fue la reforma protestante, surgieron muchos cristianismos, surgieron muchas formas de expresión cristiana. ¿Quiénes en su mayoría fueron los que llegaron a Estados Unidos? Bueno, hay diferentes olas. Llegaron los puritanos, llegaron los que después anglicanos, llegaron presbiterianos, bautistas, llegaron de diferentes, llegaron católicos también, le dan un matiz interesante a la religión en los Estados Unidos, y pues para ese momento todavía se consideraban protestantismo. Sin embargo, en mis investigaciones hago una diferencia entre lo que es el protestantismo y el protestantismo evangélico, o evangelista, como otros le llaman, ¿no? Entonces eso es importante, porque ese cambio o esa mutación que se da de los grupos protestantes europeos a los grupos protestantes americanos le va a dar forma a una nueva teología y le va a dar forma a unas nuevas experiencias religiosas que se conocen como los grandes despertares o los grandes avivamientos. Algunos hablan de esos grandes avivamientos de tres, ¿verdad? Los tres grandes avivamientos que se dan no solo en los Estados Unidos, hay que aclararlo, sino que también al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, Escocia, Irlanda, esa región que es protestante. Y pues ahí también se va a realizar esto. Que de hecho son de los países de donde llegaron más migrantes, ¿verdad? Eso lo podemos ver a través de las películas también, como de esos países llegaron muchos migrantes a Estados Unidos. Ahora, profe, eso que le llamamos nosotros avivamiento, digamos, ¿qué representaban o cómo fueron en su antigüedad? Porque hoy tenemos una ventaja y como muchos lo han catalogado, muchos periódicos lo han catalogado, el avivamiento en Asbury es el primer avivamiento digital, porque es donde tenemos la oportunidad de verlo todo en directo. Si me permites, quizás previo a eso, solo digo algo. Es interesante saber dónde queda esta universidad que actualmente se está catalogando como una universidad en avivamiento o donde ha surgido un nuevo avivamiento. Es decir, que esta universidad pertenece al sur de los Estados Unidos. El que no conoce la historia de los movimientos religiosos estadounidenses y el que no conoce la teología de Estados Unidos no va a entender lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque esta universidad está situada en el sur de los Estados Unidos. Y eso ha sido el bastión de lo que tradicionalmente se ha conocido como el cinturón de la Biblia, con una teología conservadora, con una teología de una u otra manera dada, tanto sea esta pentecostal como no pentecostal, a la defensa y la protección de la sana doctrina. Con eso te digo todo. Y llegando a la segunda pregunta que tú me hacías sobre los avivamientos, han existido, repito, a partir del siglo XVII, XVIII sobre todo, estos movimientos que se van suscitando en diferentes latitudes, como ya lo mencioné,
Pero muy en particular en los Estados Unidos se le va a hacer un énfasis porque también van a comenzar a elaborar teología. Teología que con el tiempo se va a petrificar y desde ahí, de una u otra manera, se va a vender una corriente o lo que algunos le llaman la teología de los avivamientos. Mira, yo quisiera... Perdón, yo quisiera, profe, que usted nos explicara para las personas que nos están escuchando, ya que la mayoría que nos escuchan no son estudiantes de teología ni de seminarios, que usted nos explicara a qué se refiere con el sur de Estados Unidos, o sea, qué zonas estamos hablando y qué es lo que caracterizaba a ese cinturón de la Biblia, como le llaman. Me remonto a la época de 1861-62 en adelante, la guerra de secesión famosa, la que divide o parte a los Estados Unidos en dos y que hay un antes y un después, tanto en lo político como en lo religioso en los Estados Unidos. Eso hace que existan grupos conservadores y grupos liberales, términos que se manejan desde la contra, es decir, el contrario califica, ¿verdad? Y pone como un calificativo a su adversario o al que considera su adversario de esa manera. Ellos no se llaman o no se reconocen de esa manera. Entonces, en esa perspectiva, el sur es un sur esclavista, es un sur de una u otra manera más rural. En cambio, el norte es un sur progresista, industrial, en donde hay mayor apertura en las universidades y la formación está recibiendo una cantidad de migrantes intelectuales europeos. En el cambio, por lo contrario, en el sur se cierran. Y es ahí donde nace esta corriente de pensamiento conservador que está protegiendo la sana doctrina, término que hasta el día de hoy es en los círculos evangélicos, ¿verdad? Pero le llaman sana doctrina no a la Biblia, sino a las enseñanzas moralistas que se fueron gestando a través de las experiencias que se van dando en sus migraciones, en sus contextos vivenciales, sociopolíticos, religioso, y eso le va dando un corpus, ¿verdad?, de ideas que posteriormente se van a volver doctrina o se van a volver teología, ¿verdad? Entonces, o sea que estamos hablando de una universidad que, o sea, no es una universidad cualquiera, digámoslo, o sea, no es una universidad normal, sino que es una universidad que es conservadora. Sí, cuando tú revisas la historia de la universidad, tú te das cuenta, en primer lugar, yo ya te dije, está en Kentucky, ¿verdad? O en Kentucky, como Kentucky. Y desde ahí, la universidad se declara no denominacional, que es, de una u otra manera, el discurso de muchos centros de formación, de educación superior, sobre todo en Estados Unidos, para que puedan llegar estudiantes de diferentes confesiones, presbiterianos, wesleyanos, etc. Sin embargo, el pensamiento que rige dicha universidad es wesleyana. Nada menos, el nombre de la universidad es gracias al padre del wesleyanismo estadounidense. De hecho, John Wesley fue de los fundadores de esa universidad. Exacto, pero el padre es Francisco Asbury, ¿verdad? Es en realidad en honor a quien le ponen, porque originalmente no se llamaba como universidad como tal, sino que primero fue, como la mayoría de universidades, un colegio, un seminario teológico, y que con el tiempo fue tomando fuerza y se fue convirtiendo en un tanque de pensamiento a sus propias ideas, por supuesto. Entonces, con eso ya decimos mucho, porque el que conoce las corrientes wesleyanas entenderá cuáles son esos elementos teológicos que conviven en esa educación. Por ejemplo, he escuchado diversidad de comentarios alrededor de este fenómeno religioso que se está dando en esta universidad. Y uno de ellos es exactamente decir, por ejemplo, que hay un avivamiento y que la gente lo que está llegando es a la santidad, al arrepentimiento. Eso no es nuevo, ese es un discurso muy propio de estas escuelas. Aquí todavía yo no estoy diciendo si estoy a favor o estoy en contra, para nada, estoy haciendo un análisis que es importante antes de dar un veredicto sobre algo. Sí. Yo no entiendo las corrientes teológicas que están ahí, la extrema santidad, la sanidad divina. Pareciera que más que ser un movimiento wesleyano, es un movimiento pentecostal wesleyano.
porque el movimiento pentecostal es muy nuevo comparado con el movimiento wesleyano. Y eso es importante. Entonces, en esta universidad, porque otro comentario, perdona, Jeremías, es que decían que ahí la gente tiene una formación teológica. Sí, eso mismo, de hecho, esa iba mi pregunta. Ajá. Que si eran estudiantes de teología los que estaban ahí, o qué tipo de estudiantes. Pues también sería bueno investigarlo. Te digo por qué. Porque sé, lo que yo he podido investigar, es que hay un edificio paralelo a la universidad, donde está el seminario teológico de esta universidad. No está en el mismo recinto de la universidad. Esto es interesante, porque la pregunta sería, ¿fue provocada por los estudiantes de teología que casi siempre, aún en los recintos conservadores, son más críticos, son más analíticos, son más investigadores? Y sin embargo, en estos centros hay una cantidad de cristianos o evangélicos que no necesariamente son estudiantes de teología y que son piadosos, que es una de las grandes características de estos avivamientos, y sobre todo de la escuela wesleyana, la extrema santidad, la piedad, ¿verdad? Y entonces tú te das cuenta que ahí es un semillero histórico de este tipo de pensamiento. Aquí estoy compartiendo, profe, porque yo quisiera que usted nos aclarara algo, porque a veces, bueno, muchas personas hablan de los del sur y los del norte en Estados Unidos, pero estamos hablando de un norte y de un sur de hace muchos años, ¿verdad? Cuando todavía Texas no pertenecía a Estados Unidos, sino que se estaba formando la Gran Unión Americana, y por eso es de que cuando nosotros vemos en el mapa, Asbury está, Kentucky está al centro de lo que hoy es Estados Unidos, pero que en ese momento era el sur, a ver si me explico, era el sur del centro urbano, digamos, que se estaba más por el lado de Nueva York, ¿verdad? Que era donde se estaba dando todo este movimiento, y estamos hablando del sur de esa zona. No es de que sea en el lado de Texas, en el lado de Florida, sino que estamos hablando de esa zona. De hecho, lo tengo aquí en el mapa, como puede ver, y me gusta acercarme un poco aquí el mapa para que la gente pueda ver más o menos por dónde es, por si alguno anda por ahí quiere ir. Es por esta zona, ¿verdad? Donde ellos están. Muy bien, profe, volviendo a la temática que estamos. Pero perdón, te aclaro eso porque tú me acabas de preguntar. Lo que sucede es que hasta la actualidad eso pertenece al sur. Lo que pasa es que ahora son 4 grandes regiones. Ahora estamos hablando del este, del oeste, del sur y del norte. Ajá. Entonces eso es importante. Pareciera, como bien lo has dicho tú, en esa expansión, que también tiene que ver mucho con las misiones protestantes, en esa expansión hacia el oeste, donde hay una cantidad de películas maravillosas, cine increíble, tú te das cuenta que también va corriendo el evangelio, el protestantismo o la religión hacia el oeste, ¿no? Entonces, el sur, de una u otra manera, se comienza a catalogar a partir de las 13 colonias originarias de los Estados Unidos, que son los que llegan a considerarse el norte: Filadelfia, New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Boston, etcétera, ¿no? Entonces, todo hacia acá se vuelve de una u otra manera es más rural y tiene otra cosmovisión, ¿verdad? Estos eran muy liberales. Estamos hablando de que estamos hablando de historia para los que se van enganchando en ese momento a la transmisión y al podcast. Estamos hablando de la historia, de lo que fue, de lo que viene detrás de toda esta universidad de Asbury. Háblanos un poco, ¿quién fue John Wesley? Así, a grosso modo, profe, para la gente que nos está viendo. Bueno, es un anglicano. En primer lugar, hay que decir que es un hijo de tanto su mamá como su papá eran religiosos, ¿verdad?, de la iglesia anglicana. Él y su hermano, porque hay que decirlo que era un equipo, uno era músico y el otro era un excelente estudiante. John Wesley, juntamente a otro amigo X, ¿verdad?, de una u otra manera se sienten desafiados por una nueva experiencia religiosa dentro de la iglesia anglicana. Y hay una frase bien común de él, ¿verdad?, que le comienzan a cerrar las puertas, algo que ha vivido, y lo digo también, yo lo he vivido, cuando tú te topas con una tradición que no quiere evolucionar, no quiere cambiar, lo que automáticamente hacen los líderes que gobiernan muchas religiones es cerrarte las puertas y prohibirte el templo. Entonces a él le prohíben la predicación en el templo. Entonces él dice: si se me cierra el púlpito, lo parafraseo,
el mundo es mi púlpito. Y entonces él sale con una visión que se la adjudica en su experiencia religiosa al espíritu, y pues comienza a gestar un movimiento que también de manera peyorativa le llamarán metodistas, por el rigor y la disciplina que ellos mantenían y tenían, cosa que yo digo que ahora le falta a muchos metodistas que conozco, ¿no? Solo les quedó el nombre. Solo el nombre les quedó. Solo el nombre, solo esa tradición o ese refugiarse en dicha tradición, que en realidad ni conocen la teología wesleyana. Entonces, ese personaje de una u otra manera se convierte en un misionero de sus ideas, viaja a los Estados Unidos compartiendo justamente con otros lo que después van a catalogar como un gran avivamiento, ¿verdad? Compartiendo esa experiencia religiosa de la extrema santidad, de la disciplina, de luchar de una u otra manera contra la inmoralidad del mundo, cosa que viene desde la época del catolicismo, no necesariamente el protestantismo, y pues desde ahí se va gestando este personaje, esa nueva teología del avivamiento. Usted nos mencionó anteriormente 3 grandes avivamientos. Ya no los profundizamos. ¿Puede aclararnos cuáles son esos 3 grandes avivamientos? Bueno, uno de esos primeros avivamientos, como lo decía, se gesta entre Inglaterra y las nuevas colonias norteamericanas, que para ese momento todavía no se llama Estados Unidos, hay que aclararlo también. Se va dando con personajes como los que estamos hablando, juntamente con otros, Carlos Wesley, John Wesley, el otro personaje, se me ha olvidado el apellido, siendo que es un franco, y ese primer avivamiento tiene sus propias características y va a poner las bases para el siguiente avivamiento, donde ahí vamos a ver que ya para ese momento están establecidas misiones en concreta. En el primer avivamiento no existen como tal proyecciones misioneras. Recordate que estos avivamientos tienen como objetivo compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas, solo que a partir, en este caso, de una inspiración espiritual, del espíritu, del ruah, del neuma, ¿verdad? Es eso lo que los motiva. Entonces hay algo espontáneo, no existen petrificaciones a su liturgia, a su forma de hablar. Entonces este primer avivamiento va a marcar, porque se va a regar como pólvora dentro de muchos estados, y también se da en Escocia, se da en Gales, se dan en otros lugares. Entonces este es un primer avivamiento. El segundo avivamiento nosotros vamos a tener como que en este segundo avivamiento, quizás un siglo posterior, no podemos cortar la historia en rebanada, sino que decir aproximadamente un siglo después, nuevos teólogos, nuevos intelectuales del avivamiento le van a dar vida. Ahí va a salir, por ejemplo, Moody, Charles Finney, otros grandes teólogos del avivamiento, muy pocos conocidos aún por muchos pentecostales, muy pocos leídos, diría yo. Sermones transformadores, sermones de los cuales ahora los que predican la gracia y la supergracia se valen, utilizan. Entonces tenemos esos 2 grandes avivamientos, y un tercero que se gesta a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que algunos le llaman el avivamiento de la calle Azusa, lo que algunos consideran que le da vida a el movimiento pentecostal. Sin embargo, existen experiencias de esta índole a finales del siglo XIX, muchas, dándole forma a la Iglesia de Dios, por ejemplo. Una Iglesia de Dios en Tennessee, ¿verdad? Otra vez en el sur. Casi todas estas cosas se dan en el sur. Se dan por la misma zona, ¿verdad? Geográfica. Por la misma zona, es interesante. Y aquí entran en polémica una cantidad de cosas. Es decir, estos avivamientos se da entre gente menos estudiada, menos que razona, menos que piensa. No estoy dando una respuesta ahorita, solo te estoy poniendo ese ejemplo. Casi siempre se daba entre obreros, se daba entre trabajadores. No digo que no habían intelectuales, eso sería un error de mi parte. Claro. Sin embargo, en el tercer avivamiento, o ese avivamiento de la calle Suiza, estamos hablando que era gente afro, gente que todavía vivía la violencia y vivía los estragos de la esclavitud, gente que de una u otra manera era obreros, los migrantes de una cantidad de situaciones sociopolíticas que se han dado en Estados Unidos, como la fiebre del oro en California,
como la construcción de los ferrocarriles, etcétera, que va a hacer que mucha gente llegue al sur de los Estados Unidos. De hecho, la calle Susa está ubicada en Los Ángeles, en California. Entonces, fue como ese, era como un momento muy estratégico de esa parte en esa época del año, porque estamos hablando de que de los primeros avivamientos que usted nos mencionó, estamos hablando de cuando estaba esa convulsión todavía, que Estados Unidos no era Estados Unidos. Y hablar ya de la calle Susa y hablar de ese movimiento, pues ya estamos hablando de años muy posteriores y años donde ya había otro tipo de movimiento que ya alcanzaba a la zona de Los Ángeles, con muchos negros, muchos esclavos que habían sido libres y que emigraban hacia esos lugares donde no había tanta esclavitud, ¿verdad, profe? Exactamente, y es bien interesante porque después de la Guerra de Secesión se construye un nuevo sur. Y este nuevo sur también va a modificar. En alguna ocasión debatíamos con algún académico esa idea, ¿verdad? Me dice, no, lo que pasa es que en la actualidad ya no prevalece el sur y el norte en cuestión de la teología, se mezcló. Sí, no, porque el conservador continuó siendo conservador y fue fortaleciendo, y esa es mi investigación actual sobre el evangelio social, por ejemplo, y el fundamentalismo. Otro tema de que no venía al caso por el momento, pero también le va a dar vida a estos avivamientos, porque ahí se van mezclando una serie, por eso yo le llamo mutaciones, y hasta cierto punto un conglomerado de ideas que se van gestando y le van dando forma a un corpus teológico muy de los avivamientos. Estoy compartiendo ahorita imágenes de lo que la gente ha compartido en las redes sociales, de lo que está pasando y todo. Y conforme a eso yo quiero preguntarle, profe, en este avivamiento nosotros vemos de que hay mucha gente orando, mucha gente adorando. ¿Qué es lo que ha caracterizado a los avivamientos en estos otros lugares, o a los tres grandes avivamientos? ¿Qué es lo que ha caracterizado a estos movimientos? ¿Qué es lo que ha llevado a la gente a decir este es un avivamiento? ¿Por qué? ¿Por qué se caracteriza un avivamiento? Cuando revisas los documentos, la historia, tú te das cuenta que estos avivamientos no fueron bien vistos por las instituciones ya establecidas. Llámese estas iglesias anglicanas, iglesias presbiterianas, las iglesias tradicionales, vamos a decir, de esta manera. En esa perspectiva, el celo por la predicación, esa es una primera característica a tener en cuenta dentro de los avivamientos, el celo por la predicación, como le llaman ellos. Voy a ocupar la jerga de los evangélicos, ¿verdad? De la cual, pues, yo también he sido parte, ¿no? Ese celo por predicar la palabra de Dios, pero a diferencia de la predicación tradicional, de los reformadores, en este celo entra lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, esa glosolalia en algún momento determinado, esa experiencia de una u otra manera que se adjudican al Espíritu, que motivan a compartir. Hay transformación. Otro, hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se está atacando la inmoralidad y el pecado de las sociedades. Entonces, a partir de ahí se ataca dicha inmoralidad y ese es el objetivo primordial de la evangelización. Entonces, hay anécdotas maravillosas, ¿verdad? Como que de repente se sube Charles Finney a un tren y la gente que va alrededor sin conocerlo comienza a llorar y comienzan a arrepentirse. Hay algo de novelesco también, tengo que decirlo, y algo de verdad, porque cuando tú has sido parte de estos movimientos, te das cuenta que cuando estás inmerso en él, hay una serie de situaciones colectivas que suceden, ¿verdad? Fenómenos religiosos que se van gestando, que solo alguien que no ha sido parte no los puede entender, ¿verdad? Exactamente. O descalificando, no es mi objetivo. No, también se decía también de manera de mito urbano de que cuando Kathryn Kuhlman, se recuerda, estaba predicando en un edificio, decía, bueno, esto lo testificaba después Benny Hinn, ¿verdad? Que hasta abajo de la acera usted sentía la electricidad que pasaba y decían que ese era parte del avivamiento. Ahorita estaba viendo yo escuchando algunos personas que están experimentando ahí en la Universidad de Asbury. Y decía alguien, desde que tú vas llegando en el parqueo, tú sientes la presencia de Dios. Y hay gente que en el parqueo se tira a llorar, que en las banquetas se tiran a llorar. O sea, todo eso son señales de avivamiento. Desde el punto de vista, vamos desde un punto de vista
no estamos aquí muy evangélicos hoy en día, así que vamos a tirar un poco más a lo racional, tratando de entenderlo desde la racionalidad, lo que está sucediendo. ¿Qué cree? ¿Qué será lo que está moviendo a la gente a ese tipo de movimiento? Bueno, voy a apelar a la academia. En primer lugar, a la filosofía de la religión, que tiene como objetivo, de una u otra manera, identificar el hecho o el fenómeno religioso. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo para no hacer un diagnóstico equivocado. Sin embargo, yo te podría decir, a entrada de todo lo que yo he visto y de todas esas imágenes como las que tú acabas de compartir, eso no es más que parte de lo que sería un templo neopentecostal, ¿verdad? Donde hay buena música, donde hay buena adoración, donde hay... O sea, yo te puedo hablar desde esa realidad, desde mi experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, avivamientos tanto en El Salvador como en Guatemala han existido increíbles, y más en Guatemala, de lo cual muy poco, a mí me llama la atención que cuando hablas de grandes avivamientos siempre es Estados Unidos, ¿no te llama la atención eso? Entonces, y no América Latina, en donde se han dado experiencias pero increíbles, de las cuales yo también he sido partícipe. Claro, usted se recuerda que por los 90 nosotros íbamos mucho a Guatemala, del Salvador partíamos mucho a Guatemala, con el movimiento que se dio mucho con la música, con la alabanza reformada, ¿verdad? Con Juan Carlos Alvarado, Palabra en Acción, y el caso de Almolonga, un montón, Harold Caballeros, y un movimiento que se dio por la década de los 90. Exactamente, sí, América Latina tiene una cantidad de experiencias, pero Guatemala quizás es uno de los centros de operación, le llamo yo, increíble en ese sentido. Pero bueno, te lo mencionaba por lo siguiente, porque lo que pasa es que eso que la gente experimenta es de una u otra manera una experiencia colectiva que se va gestando en el ambiente. Yo te puedo hablar de mi experiencia en Guatemala, donde tú cuando entrabas al recinto o a lo que se llama templo, ¿verdad? Automáticamente habían unas conexiones, habían unas energías ahí interesantes. Claro, había gente en su ritual de oración consagrado, había gente que esa situación le provocaba lo que le llaman arrepentimiento, ¿verdad? Comenzaban a llorar, etcétera. O sea, esa situación se da tanto como predicador, te lo digo, como ministro de alabanza en algún momento, y uno sabe cómo manejar esos escenarios. Yo, como repito, no estoy descalificando, aunque ahora tengo una óptica distinta de dichas cosas. Cuando vos te sumergís en esos ambientes, automáticamente te ves de una u otra manera influido, ¿verdad? O influenciado por dicha situación. Y ahí entran las experiencias muy particulares que también se vuelven experiencias colectivas. Siempre hay grandes líderes que son los que van a gestar que eso siga fluyendo de esa manera, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es que muy poco tiempo se le ha dedicado al estudio de la Biblia en ese avivamiento, cosa irónica con respecto a los otros avivamientos. Y acá lo que tú estás viendo es simplemente una experiencia religiosa para mí muy propia, ¿verdad? De este tipo de escuelas norteamericanas, que también se transmiten acá, que es el sueño de muchos ministros en América Latina, reproducir ese tipo de modelos en la escuela, pero a la vuelta de la esquina en realidad hay una transformación en ellos. No, hay una emoción, religiosa, le llamaría yo, colectiva, que provoca eso. Vamos a ver la transformación social que trae dicho avivamiento en esa ciudad. Y luego vamos a ver cómo Estados Unidos cambia de ese índice de asesinatos, de secuestros, de suicidios, de robos, de todo lo que es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es tal nación como nos la venden, ¿no? Entonces vamos a ver si ese avivamiento en esa categoría de la teología de los avivamientos, si en realidad eso sucede. Si eso sucede, te podría decir que entonces es algo increíble, porque la mayoría de avivamientos en la historia traían transformación social, según lo narrado y lo contado por los periódicos seculares, no por los religiosos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque los que están hablando de esto solo son los religiosos. Las fuentes externas no lo ven así, lo ven como fanáticos locos que están reunidos allí y que de una u otra manera están tratando de purgar sus penas, están tratando de purgar de una u otra manera muchas cosas que moralmente se sienten culpables.
¿Tendrá esto que ver, profe, que dentro de la sociedad pues se está creando una atmósfera de rechazo hacia las iglesias y hacia el cristianismo? Bueno, no digo cristianismo, lo voy a decir movimientos religiosos, porque en realidad no solamente hacia iglesia X o Y, sino que hacia muchas iglesias, digamos, así como se da movimientos donde en Chile queman iglesias, en otros lugares se prohíbe que se lea o se estudie la Biblia y cosas así. ¿Tendrá que ver esto a que digan, no, eso no es nada lo que está pasando ahí, porque ya no hay esa sorpresa que había en los siglos anteriores o en los años anteriores? Lo que pasa es que aún en años anteriores, la credibilidad de alguien que se llamaba cristiano evangélico era increíble. Sin embargo, ahora yo te digo, y perdóname que tal vez pueda herir alguna, pero yo ahora cuando me dicen evangélico, me cuido la cartera, no vaya a ser. Parece un chiste, parece eso, pero eso significa hoy. Porque la gente, la mayoría, no puedo decir que todo, sería un error. Tengo un grupo de familias impresionante que pertenecen a estas iglesias, pero lo que te puedo decir es que de una u otra manera ha sido desacreditado el evangelio que proclama. Eso creo que lleva a este tipo de cuestiones. Yo creo que la sociedad del siglo XXI tiene un rechazo a lo religioso, porque lo religioso ya no les está diciendo mucho. Muchos pastores se enojan conmigo, o muchos líderes religiosos me la montan, como dicen, porque uno es bien directo en decir estas cuestiones. Pero es la verdad, tú sabes, y tú no me dejas mentir, que hay un montón que en la pantalla hasta hablan en lengua, levantan las manos, votan gente, y son unos bolos, y son unos arrastrados, son unos corruptos, y que después te quieren vender lo de los avivamientos. Te voy a decir, qué irónico, porque la gente de los avivamientos pasados era gente que procuraba la santidad, procuraba el aislarse de esas cosas mundanas. Esas son las incoherencias que tú ves de la gente que está predicando en los púlpitos con una doble moral, y eso ha llevado a la sociedad no a rechazar a Dios, hay que aclararlo, ni al evangelio. A la gente con doble máscara, con doble cara. Perdóname que sea muy fuerte en mi expresión con esto, pero es la verdad, bro. O sea, No, me gusta porque es un punto de vista, o sea, aquí hay que ver los puntos de vista de diferentes personas. Digamos, yo siempre juego en mis entrevistas, no me gusta tanto dar mi opinión, sino conocer la opinión del otro. Un avivamiento siempre se debe caracterizar por eso, por lo que usted mencionaba, una transformación social. O sea, social no me refiero a como lo ven los políticos, ¿verdad? Sino que una transformación de verdad del ser humano, que dentro de sí pues haya un arrepentimiento de dejar las cosas que dañan al prójimo y volcarse hacia hacer el bien para el prójimo, el bien para los demás. Creo que por ahí viene, cuando leemos en la Biblia que hubieron avivamientos o que hubo manifestaciones del Espíritu, siempre fueron transformadores. Cuando Pedro en el Pentecostés habló, pues mucha gente se convirtió. Dice la Biblia de que en Hechos habla de que se llenaban los lugares, los pueblos se llenaban de alegría, se transformaban, ¿verdad? Aunque, claro, esa era la perspectiva de los evangelistas, porque ya luego en la historia pues vemos de que hubo persecución y un montón de cosas más. Pero sí hubieron ciertas transformaciones sociales, y sí esperamos de que pueda haber, no solamente sería replicar un modelo, sino replicar acciones de lo que fueron avivamientos anteriores, ¿verdad? De eso es lo que vamos a llegar. Digamos, en avivamientos anteriores no era tanta la emoción, sino más la convicción que se creaba en la gente. Fíjate que me llama la atención por lo que estábamos discutiendo, la cantidad de series en las plataformas de cualquiera, para no hacerle publicidad ninguna, sobre iglesias, sobre corrupciones, sobre estafas, sobre cosas que vos antes no lo concebías. O sea, yo te puedo decir que mi abuelo, cuando me compartía y me hablaba siendo un niño sobre el evangelio, era gente que vos veías que lo que decía lo vivía. O sea, si te hablaba que se levantaban a las 3 de la madrugada a orar, era gente que lo veía todos los días a esa hora ahí. No digo que eso es como un modelo, no, es una experiencia muy fuerte. Pero lo que quiero llegar, nada menos antes del programa, estaba viendo una noticia de algo que ha sucedido en Colombia, en una de las iglesias famosas de Colombia, en un caso de inmoralidad de uno de los líderes de la iglesia, pero me llama la atención el discurso del pastor. Cuando la iglesia, oye bien lo que estoy diciendo, cuando la iglesia se ve confrontada frente a este tipo de cosas, ¿sabes cuál es el discurso que ocupa? Es que el diablo está atacando.
a los escogidos del Señor. Es que el diablo está atacando la iglesia santa. Por eso se vienen los últimos tiempos. Ese discurso, mira, con el que yo ya estoy sinceramente en contra, ¿no? Y respeto la idea, pero me parece un show mediático. Entonces no podemos hablar de un avivamiento si en realidad no vemos esas transformaciones en todo sentido. ¿Dónde están las menos cárceles? Hay más cárceles, qué irónico, ¿no? Y muchas cosas más, porque estos avivamientos, lo que de una u otra manera, veámoslo desde la interpretación de ellos, se cerraban cárceles. En Almolonga, tú mencionabas el avivamiento de Almolonga, ¿qué es lo que decía la gente? Que la tierra era fructífera, que había unas zanahorias de otro tamaño, mucha gente viajaba allá a Quetzaltenango para verla, etcétera. Y entonces siempre había como algo diferente a esos avivamientos. Cosa que vamos a ver, repito, yo no puedo dar un veredicto actual sobre lo que está pasando en esta universidad, pero vamos a ver qué pasa en la ciudad a partir de esta experiencia. Y como decía mi Santa Madre, vamos a ver después de ese hablar en lenguas y de ese danzar y después de ese temblar en el espíritu, cómo te comportas en la casa. Ahí viene el avivamiento, no viene en la emoción del momento, o sea, los avivamientos van más allá de mis cambios de actitud. Ya no miento, ya no robo. Eso es lo que dice Pablo en una de sus cartas. ¿Ya? El que roba, ya no robe más, y etcétera. ¿Ya? Profe, como siempre, o sea, todos los movimientos, esto es algo histórico y de la historia de la iglesia, cuando uno estudia la historia de la iglesia de manera seria, ¿verdad? Y no fanatismo. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, te das cuenta que todo movimiento que comienza por una inspiración de Dios, digámoslo de esta forma, cuando Dios comienza a moverse, el hombre empieza a meter la mano y empezamos a arruinar los movimientos. Eso ocurrió cuando la iglesia, ¿verdad? Empezó a crecer, luego la iglesia, los hombres comenzaron a meter mano y comenzaron a hacer cosas que en la historia los vemos ahí, ¿verdad? Las cruzadas, a matar a otros, en la Inquisición, a cobrar para las indulgencias. Ya cuando empiezan los movimientos a corromperse, digámoslo de esa manera. Lo mismo como usted lo menciona en América Latina, pues que América Latina es caracterizado por la corrupción por todos lados, hasta dentro de las iglesias se puede ver esto. Y ocurrió en los avivamientos que hemos mencionado históricos, donde la gente, muchos corruptos, digámoslo de esta forma, líderes religiosos, comenzaron a ver el crecimiento como muchos dólares que empezaban a llegar a las iglesias y comenzaron a darse movimientos que fueron ya de la prosperidad. Vengan, hagan su dinero, den su dinero, den su dinero, den su dinero, y todo se volvió como dinero, que es lo que llevó hoy en día a una desconfianza de las personas y a la típica caracterización del pastor que roba, ¿verdad? De que el pastor es ladrón y que es para alimentar al pastor y todas esas cosas que se hablan, la gente que desde el exterior y por la imagen mala, digamos, que se ha dado hasta cierto punto. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted como académico, digo desde el punto de vista de la academia, porque si la teología no nos lleva también a tomar acciones, ¿verdad? No estamos haciendo la verdadera teología, debe haber una acción, debe haber, como decía la teología de la liberación, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar. Entonces, poder actuar, en ese momento de actuar, ahora que ya vemos un panorama, ¿cuáles son los desafíos para actuar de parte de las comunidades cristianas hoy en día al ver estas situaciones que están pasando en esta universidad y en otros lugares? Voy a apelar a ese mismo concepto de la teología de la liberación que has mencionado. Hay algo interesante, decía un profesor, un jesuita. Él decía que muchas veces nosotros creemos que la teología nosotros le enseñamos al pueblo, cuando en realidad el pueblo ya tiene la teología. Lo que hace la academia es sistematizarla. Entonces, yo creo que eso, los avivamientos anteriores, lo que hicieron fue dichas experiencias y dichas transformaciones entre lo que puede parecer novelesco y real, lo lograron concretizar. Escribieron la experiencia, la mejoraron, la perfeccionaron. Y como vos decís, siempre hay un vivo. Y gente que hace dinero de dichas cosas. En las series podés ver, por ejemplo, cómo la manipulación de lo milagrero, ¿verdad? Estafadores de la fe, le llamo yo. Y desde esa perspectiva tú te das cuenta que necesitamos
Desde la academia decimos, es que mira, seguimos con esa separación. Yo creo que el que es cristiano o confiesa una religión debe de ser integral en ese sentido. Donde quiera que se mueva, es él. No es que acá se pone el traje de cristiano y aquí se pone el traje de teólogo. No. Debe de ser en todo su pensar coherente con su vivir, ¿no? Así lo pienso yo y así lo creo y lo enseño. Entonces, desde esa perspectiva nos encontramos, como ya lo decíamos en un punto anterior, con una iglesia o con unas congregaciones incoherentes con su discurso. Dos, falta de formación. Falta de una formación bíblica. ¿Por qué bíblica? Y quizás no necesariamente en una profundidad teológica, no, bíblica. Porque lamentablemente la iglesia del siglo XXI es la más analfabeta que existe. Concentrada en una cantidad de cosas y con un desconocimiento impresionante de la Biblia. Tercero, nos damos cuenta que es una iglesia carente de una identidad, no sabe lo que cree. Vivimos una época en que las iglesias escuchan cantidad de mensajes por donde quiera. Ahora te conectas en un link y estás en la iglesia, estás aquí, estás allá. Pero tú te das cuenta que un pastor que dice ser neopentecostal, otro neocalvinista, otro no sé qué, y la gente no sabe lo que cree, no sabe para dónde va. Entonces es necesario que esto sistematice una forma de pensar de cierto grupo religioso, porque te lo aseguro que un montón de presbiterianos, bautistas no están de acuerdo con este avivamiento y no le llaman avivamiento. Parece que ese es simplemente un entretenimiento de unos jóvenes, ¿verdad?, que de una u otra manera están viviendo una experiencia espiritual que nadie la puede negar. Y ahí está, que es maravillosa. Pero no por eso quiere decir que en realidad es la forma única de hacer evangelio, que es lo que lamentablemente. Fíjate que eso fue un poco la respuesta de la teología del evangelio social a un fundamentalismo cerrado. Algunos consideran que es al revés, pero cuando la iglesia se estaba dando a la ayuda social, otro grupo dijo que eso no era necesario, que eso parecía más comunismo, y se dedicaron de una u otra manera a compartir ganar almas, pero sin importar la vivencia o la convivencia social de estos grupos. Entonces, ese es un gran reto de líderes formados, un gran reto de líderes coherentes con su discurso, un gran reto de una u otra manera de gente que viva una nueva experiencia, pero que las sistematice también y las transmita coherentemente con su discurso. Oiga, ¿por qué habrá tanta gente? Usted que, bueno, nosotros hemos estado en las iglesias, bueno, yo sigo en la iglesia, usted también, pero ¿por qué será que muchas iglesias le temen al cuestionamiento bíblico? ¿Por qué será? Desde su punto de vista, porque usted también fue director, rector del área de teología de algunas universidades. Entonces, ¿por qué será que desde las iglesias, se le tiene tanto miedo al estudio bíblico? En primer lugar, porque muchas de estas universidades, voy a apelar a la universidad y a la academia donde he tenido el placer de estar, siempre estas universidades como la que estamos hablando, ¿verdad?, de Asbury, el cuerpo directivo de estas universidades pertenecen a X denominaciones, que son las que tienen la preponderancia dentro de las direcciones de las universidades. Entonces, automáticamente establecen su forma de ser iglesia. En la universidad en la cual tú estudiaste y donde yo fui director de teología, tú te recordarás, y quizás si no nunca lo viste, en cada pasillo, en cada facultad, había una declaración de fe. Que cuando tú esa declaración de fe la pasás por la Biblia, te das cuenta que cuajan 13, de ahí todas las demás unidades. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos como teólogo o biblista o investigador o estudiante de la Biblia cuestionas eso, automáticamente te declaran que estás en contra de la sana doctrina. No, no estás en contra de la sana doctrina, estás en contra de la doctrina de ellos, que se ha establecido y petrificado dentro de esas instituciones. ¿Y eso qué tiene que ver con la pregunta, me dirías tú? Tiene que ver mucho. ¿Por qué la iglesia? Si la academia le tiene miedo al crítico, y a un crítico me refiero a alguien que presenta un juicio razonable, no estoy hablando del criticón, son dos cosas distintas. Claro, diferente. Y si la universidad, oye bien, la academia cristiana le tiene miedo al pensamiento crítico, te imaginas lo que van a hacer la iglesia. Entonces los pastores, que muchos son neófitos, ¿verdad?, que muchas lastimosamente todavía en pleno siglo XXI son analfabetas de la Biblia, sino que repiten como loros lo que le enseñaron sus pastores. Yo te lo digo porque yo he trabajado en las iglesias, comunidades de base,
en los grupos celulares, he trabajado como misionero, he trabajado como pastor, he trabajado como director, como catedrático, y te podría decir que he tenido las experiencias lindas y bellas de gente sincera decirte, pastor, licenciado, como me quieras decir, y te dicen, es que a nosotros no nos enseñaron, es que yo simplemente enseñé lo que me enseñó mi abuelo, lo que me enseñó mi papá, y ese ha sido mi reto educativo. Por eso le sigo apostando a la educación, por eso sigo apostándole a formar a la gente. Muchas veces se interpreta mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los líderes religiosos, Jeremías? Levantarte una cortina de humo a ti, difamar tu nombre, difamar tu forma de pensar, porque ellos tienen temor. Y te lo voy a decir, ciertos personajes me han dicho, es que mira, si yo enseño lo que la Biblia enseña, se me va el negocio. Muy bien, con ese descaro me lo han dicho, y me lo han dicho a mí, porque yo les digo, bueno, si ustedes han estudiado 5 años una licenciatura, algunos hasta una maestría, algunos hasta se han especializado en otras áreas y terminan enseñando lo mismo, yo les digo, y pues entonces ¿para qué pasaron por la universidad? ¿Y sabes qué me dicen? Lo que te estoy diciendo es que no quiero perder el negocio. Si yo me pongo a enseñar la Biblia, la gente se me va. Habría que ver, ese es una muy buena, un buen tema para conversar en otro programa, porque yo siento de que yo he estudiado mucho, se sabe desde cuándo venimos estudiando, y leído y pues no dan, yo no tengo ganas de irme o de dejar la fe. Al contrario, siento que mi fe está muy fortalecida, y mientras más me cuestiono y más me hace ver las cosas de otra forma, de una forma diferente. Bueno, profe, de verdad ha sido un gusto haber estado hablando de estos 55 minutos con usted. Vamos a dejarlo hasta aquí para que en el próximo podcast podamos tener una nueva temática y podamos hablar de esto, de la formación bíblica dentro de las iglesias, cómo lo vemos, la crisis de lectura que hay, la gente ya no quiere leer, ¿verdad? Eso es muy cierto, y cuando menos el que no lee, pues cree cualquier cosa. Y por eso es importante la formación. Así que le agradezco por haber apartado este tiempo para conversar, para tener esta amena conversación sobre lo que está sucediendo aquí en la Universidad de Asbury, y también de que nos pueda dar unas palabras finales para poderlas tener en cuenta. Estas palabras finales yo quiero que sea su consejo para aquellos que miran lo que está sucediendo allá y se preguntan qué es lo que está pasando. Yo creo que amar a Dios es dedicarle tiempo a lo que implica eso, educarse. Amar a Dios no solo significa tener las experiencias religiosas que son buenas y son lindas, pero yo a eso le llamo ejercicio espiritual. Entonces yo creo que podemos tener muy buenos ejercicios espirituales y no transformar nuestra mente. Por eso Pablo siempre incitaba a una transformación de la mente. Porque si no cambias tu manera de pensar, dice la versión Dios habla hoy, no va a cambiar tu manera de vivir. Necesitamos eso. Entonces, desde ese reto, me gusta ser crítico. Y quizás no he hablado de las experiencias alrededor de eso, pero en otro programa lo haremos. Si me lo permites, ¿verdad, Jeremías? Te agradezco. Un placer compartir contigo. Se te estima mucho. Te animo a que continúes con estos programas. Son de mucha edificación. La crítica también es parte de la espiritualidad para los que creen que no. Así que me alegra de contribuir con eso y animarles a seguir estudiando y escudriñando las Escrituras. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Spotify, iVoox y otras plataformas digitales en las que estamos saliendo con este podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego. Esto es Mil Motivos Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil Motivos. Esto te levanta si tú has caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que está vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido.
más que flow, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show, show.